Hola muchachos, buenos días, soy el profesor Juan y esta vez estamos en la décima parte de resolviendo preguntas tipo IFES. Es decir, que si vamos en la décima parte, hemos respondido 5 preguntas por parte y en total vamos con 50 preguntas. Si ustedes son nuevos y les acaba de aparecer este video o ya han visto las otras partes, los invito a que comenten y compartan si ustedes están de acuerdo o no. ¿Listo? Vamos entonces con la pregunta, vámonos por acá, aquí entonces vámonos con la pregunta número 16 y hoy en teoría termina PDF, uno de los tres que hemos encontrado en internet. Así que, bueno, les voy a explicar en qué consiste el método y les voy a explicar cómo se puede llegar a hacer. El método consiste en que nosotros no vamos a leer la pregunta y no vamos a leer el contexto, sino que nos vamos a ir directamente con las opciones de respuesta. Y ustedes dirán, profe, eso me parece contradictorio. Pero yo les voy a explicar por qué primero nos vamos a ir a las opciones de respuesta para poder entender qué es lo que se nos está diciendo y qué es lo que se nos está preguntando. En este caso, cuando llegamos a las 4 opciones de respuesta, sabemos que por lo menos hay dos que son más acercadas que las otras, pero no lo vamos a descubrir hasta entender cómo funciona el método. ¿Y cuál es el método? El método consiste en que vamos a resumir estas palabras en una sola palabra o en dos, en este caso, cuando es un texto más largo, obviamente las podemos resumir en 3, 4, máximo 5, que es lo que yo les he dicho, pero en este caso vamos a buscar cuál es la palabra clave de acá. Dice, el derecho al libre acceso a la información. Entonces, yo diría que en este sentido la palabra clave es libre acceso, sin embargo yo marco libre acceso a la información, no pasa nada. La B, el derecho a la participación política, entonces en este caso la palabra es política. ¿Listo? En la A, la opción o la palabra sería información. En la B sería política. En la C sería creencias. Y en la D sería asociación. Eso es todo lo que vamos a hacer, al menos en estas preguntas que son más sencillas de entender. ¿Qué vamos a hacer entonces con el contexto? Con el contexto nosotros vamos a tratar de darle un ánimo al texto para que el texto nos resalte a nosotros cuáles son las palabras clave. Profe, ¿y cómo uno hace eso? Pues ya les he explicado en los anteriores videos que para eso lo que nosotros tenemos que hacer es leer. Obviamente hay preguntas en donde nosotros vamos a tener que tener mayor enfoque y mayor conocimiento, pero en otras podemos hacer lo siguiente. Yo me voy a ir leyendo el texto y voy a ir entendiendo qué es la palabra o cuál es el contexto que me marca en una sola palabra. Profe, ¿cómo así? Les voy a explicar. Estamos en la pregunta número 16. Dice, en una empresa, uno de los miembros de la junta directiva dice al gerente general. O sea, yo sé que aquí se está hablando de una empresa, pero yo no voy a marcar esto. ¿Por qué? Porque solamente me está diciendo, alguien le está diciendo a otra persona. Sencillo. Hay un grupo de empleados que está inconforme con las políticas laborales. Ah, por acá, inconformidad con políticas laborales. Ah, bueno, entonces que es inconforme, ¿no? Que las personas no están de acuerdo. Ay, entonces si no están de acuerdo, ¿qué puede ser? Hay un conflicto, hay un interés. Ah, bueno. Sin embargo, voy a seguir leyendo. ¿Qué implementamos recientemente? Ah, bueno, entonces es algo que recientemente sucedió. Esto preocupa porque es uno de los grupos más activos que al parecer está movilizando a varios empleados con el objetivo de conformar un sindicato. Es decir, hay una inconformidad y hay una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Conformar el sindicato. Dice que ante esto el gerente afirmó que propone hablar con el grupo para comunicarle que aquí están prohibidas las protestas, bla, bla, bla. O sea, el gerente está diciendo, aquí ustedes no van a hacer este tipo de grupos porque si tienen alguna inquietud se atenderá de manera individual, bla, 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 bla. O sea, eso es contexto, puro contexto. Pero lo que nosotros necesitamos es saber esto. Hay una inconformidad de políticas laborales, van a conformar un sindicato y se va a generar una protesta porque están diciendo que o se está prohibiendo la protesta y las movilizaciones según el gerente porque para él no es válido y por el contrario cree que atendiéndose de forma personal, como lo dice acá, o individual, eh, se pueden llegar a solucionar. Pero en este caso hay una contradicción. ¿Por qué? Porque la contradicción nos está diciendo, entonces, ¿será que no se puede formar un grupo de personas o en un sector productivo no se puede llegar a conformar un grupo de personas? Eso es lo que seguramente nos van a preguntar. Entonces dice acá, ¿qué derecho constitucional? Ojo acá, porque cuando se dice constitucional, nosotros tenemos que entender que la constitución ya elementa o ya tiene un plus adicional y por tanto, si hablamos de la constitución, no estamos hablando ni de decir, ah, no, es que lo vamos a solucionar charlando, no. Cuando se dice derecho constitucional, se podría poner en riesgo debido a con la propuesta del gerente, ya hay algo que tiene peso. Entonces nos vamos a ir con la opción A, el derecho al libre acceso a la información. Se nos está hablando de que se está restringiendo la información, de que la gente no se está informando, de que no está conociendo la realidad de la empresa. Pues no,
Por el contrario, se está hablando de lo que dice acá, la inconformidad con políticas laborales, donde dice que como se implementaron recientemente, las personas no están de acuerdo. Pero aquí nos vamos con la B, el derecho a la participación política. Hay que entender una cosa, y es que la política es una forma o es una formación de o es una formación elemental de circunstancias humanas. Sin embargo, si yo digo participación política, yo podría radicarme a pensar, por ejemplo, en los políticos, concejales, el Congreso. ¿Se está hablando de eso? No, ¿cierto? Entonces la opción B no sería. La C, el derecho a la libertad de creencias. ¿Se está hablando de religión? ¿Se está hablando de cultura? ¿Se está hablando de fe? No, ¿cierto? Entonces la opción C tampoco sería. En este caso la opción correcta sería la opción D. Entonces uno diría, profe, pero entonces yo no entiendo qué es asociación. Entonces traten ustedes de asimilar palabras clave que les permitan conocer el contexto a partir de imaginarios. Profe, ¿cómo así? O sea, usted está hablando muy enredado, no le entiendo. Si a mí me están diciendo libre asociación y se está diciendo de que se están restringiendo políticas laborales donde se busca pues que las personas participen, por coherencia, la libre asociación es yo uno la parte A con la parte B con la parte C, y la libre asociación significa poder estar unidos independientemente de nuestras funciones. En este caso, ¿cómo nosotros responderíamos este tipo de preguntas? Buscaríamos, como les digo, las palabras clave. Esto es lo fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchos muchachos que de pronto dicen, ah, no, me toca leer todo. Sí hay que leer todo cuando el contexto y las palabras clave no profundizan en el sentido de la pregunta. Profe, entonces, ¿cómo yo hago, por ejemplo, si no entendí nada de lo que usted acaba de decir? No pasa nada. En este caso, ¿qué van a hacer ustedes? Van a sacar primero en las opciones las palabras clave. Información, política, creencias y asociación. Profe, entonces, bueno, ¿información de qué? Bueno, información. Entonces yo empiezo a pensar en qué situaciones yo podría o se podría restringir el derecho a la libre información. Entonces comienzo a crear escenarios imaginarios mientras estoy leyendo y mientras estoy comprendiendo el contexto, y así le voy dando una funcionalidad tanto a la opción como a la pregunta y al contexto. Entonces en este caso, ¿se está hablando de información? No, o sea, se está hablando de políticas laborales. Pero ¿será que la participación política tiene que ver con políticas laborales? Pues no. Aunque la política hace las políticas laborales, no es como se está planteando en este contexto. Entonces, si me hago entender, ustedes tienen que ser muy pilas y tienen que ser muy vivos para darse cuenta dónde está la palabra clave, dónde se les está preguntando qué es lo que se necesita responder. Porque claro, o sea, si yo pusiera y hiciera esto así, pues prácticamente yo diría, no, política sí tiene que ver, información sí tiene que ver, creencias sí tiene que ver. Pero en este caso, la opción es muy concreta, la opción es prácticamente la que nos está diciendo, es esto. Entonces, así de puntuales y así de certeros, nosotros tenemos que resolver para poder llegar a la opción. Ok, vamos con la pregunta número 17. Me animé. Bueno, a mí me disculparán un poco el ánimo, pero es para que ustedes entiendan que esto es de meterle cabeza, muchachos. Ustedes se van a dar cuenta. Vámonos con la pregunta número 17. Vamos a pegar y la ponemos acá. Lo mismo. Vamos a sacar palabras clave y ustedes, si se dan cuenta, no hay un contexto largo, pero las opciones sí están largas. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Miren, ustedes se van a dar cuenta de que hay preguntas que son así, donde hay palabras clave y donde hay palabras que son más largas. Entonces, ¿qué va a hacer uno? En este caso, va a hacer uno lo siguiente. Viene con el lápiz, cuando uno esté con el lápiz, dice y leemos primero las opciones sin leer la pregunta ni el contexto. Hubo un deslizamiento de tierras que dejó varios heridos graves. Entonces, deslizamiento de tierras. Lo podemos dejar ahí. Sin embargo, como son dos conexiones, ustedes se dan cuenta de que aquí hay un punto que une las opciones, va a ser indispensable que nosotros entendamos todo lo que se nos está diciendo. En este caso, deslizamiento de tierras con heridos. Listo. Las familias no han sido evacuadas de la zona. No hay evacuación de familias. Y podría presentarse más deslizamientos. Entonces, esto pondría, o yo le pondría aquí, peligro alto. ¿Por qué? Porque ya hubo un deslizamiento y las familias no han sido evacuadas, por lo cual puede generar otro peligro adicional. Entonces, ay, profe, es que yo no entiendo, listo. Entonces, traten en sus imaginarios de pensar, por ejemplo, en cosas de la actualidad o en cosas que hayan sucedido en la realidad tanto del país como del mundo. Ay, profe, ¿cómo así? Sí, o sea, métanle la ficha y traten de pensar cosas que son del mundo y cómo ustedes los pueden aterrizar. Ah, profe, yo me vi esta noticia de esto, ¿será que sí tiene que ver? Bueno, entonces ya vamos asimilando y ya vamos jugando con las opciones para darnos cuenta de qué es lo que se nos está diciendo. La B. Los estudiantes de un colegio reclaman poder ir al colegio con el pelo largo tinturado. Derecho. Derecho de ir al colegio con el cabello tinturado. Las directivas han respondido con un no rotundo. Listo. Si se dan cuenta, sencillo. Un grupo numeroso de ciudadanos y ciudadanas homosexuales reclaman sus derechos a casarse. Listo. Derechos a los homosexuales para casarse, pero los organismos no han respondido. Listo.
El 46% de la población rural trabaja en condiciones que hacen que su capacidad adquisitiva haya disminuido. Disminución del 46% de la población rural para poder contener o para poder recibir ingresos a partir de su trabajo adquisitivo. O en otras palabras, disminución del poder adquisitivo en el campo. Listo. Ahora sí me voy con la pregunta, me voy con el contexto. ¿Cuál de las siguientes situaciones requiere una acción solidaria? Ojo acá, acción solidaria derivada de lo contemplado en la Constitución Política de Colombia. Cuando se dice acción solidaria, se está diciendo de que hay algo que se tiene que hacer. Hay algo a partir de la Constitución que se tiene que consagrar en un actuar efectivo. Y si se habla de una acción, es decir, de un actuar. Dice, los estudiantes de un colegio reclaman poder ir al colegio con el pelo largo tinturado. Esto, aunque hable de los derechos fundamentales de la libertad y demás, una acción solidaria. Algo que se tenga que hacer. Obviamente yo no he marcado la opción A porque la opción A es la opción correcta. Ustedes van a decir, profe, pero entonces yo cómo sé. Vamos a leer la opción A. Hubo un deslizamiento de tierras que dejó varios heridos graves. Perdón. Listo, ya sabiendo esto sabemos que aquí hay una emergencia. Sin embargo, dice, las familias no han sido evacuadas, es decir, que todavía hay peligro latente. Y si se habla de acción solidaria, consagrar en la Constitución, ay, profe, es decir, aquí en este caso se están poniendo en peligro las vidas de las personas porque puede ser que haya un deslizamiento ya. ¿Sí me hago entender? Entonces, obviamente todas las opciones son válidas, pero cuando se dice acción solidaria uno tiene que pensar, bueno, hay que solucionarlo ya, ¿qué podemos hacer ya? Dice, un grupo de numeroso de ciudadanos y ciudadanas homosexuales reclaman sus derechos a casarse, cosa bastante pertinente, pero si se dice que no han respondido una acción solidaria, ellos podrían esperar, es decir, ¿qué es no más importante? ¿Qué es más urgente? ¿Salvar las vidas de las personas que están en riesgo en este momento o poder responder sentándose, analizando qué es lo que se está pidiendo? Uno no podría sentarse y decir, no, sí, no, es que no. Si se dice acción solidaria, hay que pensarlo de una vez. Y lo mismo sucede con las personas en el campo. La C y la D son exactamente lo mismo. La B está un poco más alejada de la realidad en el sentido en que se hable de algo que es urgente. Obviamente, que se reclamen los derechos a casarse de las personas homosexuales es sumamente importante y que la población rural pueda tener mayor poder adquisitivo también es sumamente importante. Pero si hay riesgo de vida, de vidas, que en este momento están en peligro, ¿qué será lo más indispensable? Entonces, en este caso no se habla de qué es lo más importante, porque si fuera importante, importantes son todas. Menos la B. La B podría uno ser un poquitico más racional y de pronto hasta pensarlo y puede ser importante. Pero hay algo que se necesita ya, o sea, que hay que hacer ya. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la A. ¿Listo? Con esto no estoy tratando de ofender a nadie ni nada, sino estoy diciendo que en este caso, cuando se dice acción solidaria derivada de la Constitución, es algo que se tiene que hacer sí o sí de una vez. ¿Listo? Vamos con la siguiente opción. Con la número 18. Exactamente lo mismo, muchachos. El mismo método. Y si ustedes se dan cuenta, aquí están las opciones. Y dice, es más importante la limpieza del conjunto. Listo, limpieza del conjunto. No necesitamos más. Responsabilidad de de los residentes cuidar los espacios comunes del conjunto. Listo. Responsabilidad de todos los residentes. Es importante que los residentes eviten hacer ruido que molesten a los demás. Listo, evitar ruido. Se respeta el derecho de todos de disponer de sus predios como les parezca. Listo. Individual, colectivo, comunitario y individual, colectivo y comunitario. O sea, la A consagra la B, la C y la D. La B, como dice acá, los espacios comunes, comunitario. La C, evitar hacer ruido en molestia a los demás, eso podría ser conjunto. Y la D, derechos de todos de disponer de sus predios como les parezca, individual. Listo. Vámonos con la opción. Los vecinos de un conjunto de viviendas se reúnen para redactar conjuntamente, es decir, acá están diciendo que los vecinos de un conjunto de viviendas se reúnen para redactar conjuntamente, o sea, varios, el reglamento de habitantes. Un grupo de vecinos considera que no se debe permitir mascotas en el conjunto por el ruido y la suciedad que éstas pueden producir. Otro grupo considera que se pueden permitir las mascotas, bla, bla, bla. O sea, tenemos el grupo A y tenemos el grupo B. Estos dicen que mascotas sí, estos dicen que mascotas no. Listo.
pero que no se deben permitir las fiestas en la noche, bla, bla, bla. O sea, aquí se está hablando de que en el conjunto, en un conjunto residencial, las personas se están redactando para construir el reglamento. Entonces dicen, unos quieren que hayan animales, otros dicen que no. Otro grupo considera de que se puede permitir las mascotas y que no se debe permitir las fiestas a altas horas de la noche. De acuerdo con lo anterior, los puntos de vista de los dos grupos son semejantes porque creen que, les está diciendo, se está hablando en este caso de que tanto el grupo A como el grupo B, que dicen que sí y que no, son semejantes sus opciones. ¿Por qué? Entonces, se dice acá, la A, es importante la limpieza del conjunto que las preferencias de los residentes. Ojo, porque está diciendo la opción, son semejantes ambos puntos de vista. ¿Por qué? Entonces, hablar de la limpieza, claro que sí, pero no solamente se está hablando de las mascotas, también se está hablando de que no se debe permitir las fiestas en la noche. ¿Listo? Entonces, en este caso, la A no sería la opción correcta. La B, es responsabilidad de todos los residentes cuidar los espacios comunes del conjunto. Ojo acá, se habla de comunitario y se habla de los vecinos. Y si se habla de que sus puntos de vista son similares, ¿por qué? Lo común. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la B. Pero vámonos con las siguientes opciones. Entonces, profe, ¿usted siempre está seguro de decir la opción sin ver las demás? Tranquilos. Es importante que los residentes eviten hacer ruido que moleste a los demás vecinos. No habla de todo. Y no habla de la similitud. D. Se debe respetar el derecho de todos de disponer de los predios como les parezca. Si se está hablando de comunitario y se está hablando de algo semejante, en este caso lo semejante es lo que une a las personas. Y en este caso sería cuidar los espacios comunes, la residencia. Listo. Si se dan cuenta, algo sencillo, algo rápido, muchachos. Es que este tipo de preguntas son lo más de fáciles cuando uno entiende el contexto de las opciones, uno analiza y uno dice, ah, aquí está. De pronto esta es o esta no es. ¿Listo? Vámonos con las últimas dos preguntas. ¿Listo? Vámonos con las últimas dos preguntas, la 19 y la 20. Vamos con la 19. En este caso, vamos a poner acá 19. Listo. Hacemos exactamente lo mismo, sacamos las palabras clave. La propuesta no tiene en cuenta las condiciones tecnológicas de las instituciones. No hay en cuenta las condiciones tecnológicas. Los políticos no son expertos en pedagogía, listo. La propuesta no tiene en cuenta que los libros en internet suelen tener información errada, listo. Los estudiantes no deberían tener libros iguales porque sus condiciones socioeconómicas son distintas, listo. Entonces acá se habla condiciones socioeconómicas, aquí se habla de información errada, aquí se habla de que los políticos no son expertos en pedagogía y en la A se habla de que no se tienen en cuenta las condiciones tecnológicas de las instituciones. Listo. Dice lo siguiente, un político propuso que para asegurar la calidad de educación escolar y que todos los estudiantes tengan un acceso a los mismos libros de texto, estos deberían publicarse en un portal de internet. Es decir, lo que está diciendo el político es, listo, si todos queremos tener una igualdad y una calidad buena en educación, pues que se monten en internet, en plataformas, estos libros para que los chicos puedan tener la información y puedan compartir y puedan informarse a la par, tanto como las personas o los muchachos que están en Bogotá, como quienes están en el Amazonas, en Leticia, en el Cauca, en el Casanare, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa condiciones que dificultan la implementación de esta propuesta? Es decir, la pregunta nos está diciendo, listo, se va a implementar, pero ¿qué es lo que se necesita o cuál sería una condición que dificulta esa necesidad de implementarlo? Entonces vamos a irnos con las opciones. Entonces dice acá, la propuesta no tiene en cuenta las condiciones tecnológicas de las instituciones del país. Es decir, está diciendo, es probable que se monten las plataformas, pero no todos los colegios tienen computadores, buena conectividad, acceso a internet, etcétera, etcétera. B, los políticos no son expertos en pedagogía. En este caso, yo no marcaría la B porque la B está diciendo los políticos no son expertos en pedagogía, pero dice cuál expresa las condiciones en que dificultan la implementación de la propuesta, es decir, cómo nosotros llevamos eso a las instituciones educativas. A nosotros no nos importa si los políticos son expertos en pedagogía o no, porque para eso tienen equipos de trabajo con gente muy inteligente. Entonces, en este caso, decir que los políticos no son expertos, pues es en cierta parte darle la razón, pero habrá alguno que otro que sí tiene, y además esto no va a decir cuál es la dificultad que tiene la propuesta. La propuesta no tiene en cuenta que los libros en internet pueden tener información errada. Esta podría ser, sin embargo, entonces, ¿qué sentido tendría pensar llevar la educación escolar al internet si toda la información que está montada, obviamente sabemos que existen información errada, sabemos que existen datos errados, pero decir que la C es la dificultad, pues realmente no. ¿Por qué? Porque en internet hay mucha información, así como hay noticias falsas, hay noticias verdaderas. Pero obviamente cuando se va a implementar eso, eso no va a dificultar, porque en cierto sentido la información se corrobora, se analiza y se propone de tal punto de vista de que sea cierta y de que los expertos que la evalúan pues digan, ah no, sí,
esta información es cierta y esta información es falsa. Pero en este caso dificultad, no. Entonces tenemos la D. Los estudiantes no deberían tener libros iguales porque sus condiciones socioeconómicas son distintas. Claro, la D y la A tienen ahí la propuesta. Obviamente no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un colegio privado que un colegio público. Pero en este caso se está diciendo cuál es o qué cosa dificulta la implementación de la propuesta y se habla no de que a los estudiantes se les va a dar computadores. Si se les dijera no, a los estudiantes se les va a dar computadores, distinta sería la cosa. O se les va a crear un acceso, distinta sería la cosa. Para asegurar la calidad en la educación escolar. Cuando se habla de la calidad y que todos los estudiantes tengan acceso a los mismos libros de texto, no estamos viendo si se necesita que Pepito, que es estrato 1, y Pepito 2, o Juanito, que es estrato 5, compartan la misma información. Pero en este caso decir, bueno, es que Pepito no tiene un computador y Juanito sí. Pero en este caso es una crítica a las condiciones socioeconómicas de Pepito, a diferencia de Juanito. Pero no está hablando de la propuesta. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la A, que nos dice que la propuesta no tiene en cuenta las condiciones tecnológicas de las instituciones de todo el país. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, voy a implementar la educación virtual, pero yo no sé o no podría asegurar si todas las instituciones educativas tendrían la misma conectividad, tendrían los mismos equipos y tendrían la misma tecnología para poder avanzar y proponer esta propuesta. O pasar y elaborar esta propuesta. Entonces, en este caso, se está hablando directamente es cuál es la consecuencia que evita que de pronto la educación de calidad a través del Internet no funcione. Obviamente la información errada podría ser, pero es que hay expertos, hay personas que analizan y entienden. Entonces, en este caso, lo más difícil, obviamente la crítica está en que no todos tienen la misma condición socioeconómica, pero la crítica está es en que no todas las instituciones tienen la misma condición tecnológica. Ahí está el punto. Si se dan cuenta y con las palabras clave, ustedes dirán, profe, ya como 5 minutos hablando y ya sé la respuesta. Pues chicos, es que precisamente el método no los va a hacer pensar 5 o 10 minutos. Es algo que ustedes tienen que pensar ya. Lo que yo les estoy transmitiendo con el lenguaje es lo que ustedes necesitan comprender para analizar y decir, ah, cierto, profe, sí tiene razón. Ah, profe, sí, es por esto, ¿sí me hago entender? Igual yo puedo estar equivocado, pero obviamente yo hago una comprobación antes de crear todo este material, antes de compartir todo esto con ustedes para darme cuenta de si lo que estoy diciendo es cierto o es falso, lógicamente. ¿Listo? Vámonos con la siguiente opción. Esa sería la opción número 20. ¿Qué sería la opción número 20? Listo. La opción número 20 nos vamos a ir por acá y la vamos a colocar acá. Listo. Opción 20. Lo mismo, no vamos a leer esto, no vamos a leer esto, nos vamos acá. Entonces, el efecto político del proyecto porque registra la reacción del gobierno nacional. Listo. Reacción del gobierno nacional. El riesgo que corren los recursos de un parque nacional. Listo. Riesgos en los recursos parque nacional. La restricción económica del proyecto hotelero. Listo. La construcción de un hotel ecoturístico en un territorio ancestral indígena. Listo. Acuérdense que todo esto está acá. Vámonos con la pregunta. En esta noticia, el narrador está dándole un mayor énfasis un mayor énfasis, o sea, ¿qué es lo que está resaltando el autor o qué es lo que está resaltando el narrador? Entonces dice acá que es tomado de Reacción Vida de Hoy, 2013, 10 de enero, considerado de listo, Hotel Tayrona, bla, 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 en el tiempo, listo. Esta información es indispensable, pero ya les voy a decir cómo. Un periódico, un periódico colombiano publicó la siguiente noticia. Luego de que la autoridad nacional a cargo de las licencias ambientales autorizara la construcción de un hotel ecoturístico dentro del Parque Tayrona, territorio ancestral indígena, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en duda la viabilidad de esa obra. De acuerdo con el ministro, la licencia que tiene el hotel no es viable porque permite talar una porción de bosque seco, ecosistema que está casi extinto en Colombia. De buenas a primeras yo diría que está hablando literalmente del medio ambiente. Entonces yo me iría con las opciones. ¿Tiene que ver con lo político o no? ¿Tiene que ver con los recursos? Sí. ¿Tiene que ver con la restricción económica? No. ¿Tiene que ver con la construcción del hotel en un territorio ancestral indígena? Ahí está. La respuesta correcta en este caso sería la B. Profe, entonces, ¿cómo yo sabría cuál es la opción correcta? Les voy a explicar. Luego de que la autoridad nacional a cargo de las licencias ambientales autorizara la construcción de un hotel ecoturístico dentro del Parque Tayrona, territorio ancestral indígena, medio ambiente y desarrollo sostenible, la viabilidad de la obra. Obviamente ustedes no tienen que señalar todo, pero ustedes se van dando cuenta de que hay palabras clave. ¿Qué se resalta más? ¿La preferencia política? No.
El riesgo ambiental, por supuesto, y de acuerdo, ustedes pueden seguir acá la licencia ambiental porque permite talar una porción de bosque seco, medio ambiente, ecosistema, casi extinto en Colombia. La restricción económica, no. La construcción de un hotel ecoturístico, no, no está diciendo ni está opinando qué piensan los indígenas. Entonces, en este caso, se está dando un mayor énfasis en qué? En el riesgo que corren los recursos. Ahí se está hablando, hay un bosque seco, bla, 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 y ahí se dan cuenta. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Entonces, para este tipo de preguntas, para este tipo de opciones, lo que uno necesita comprender y lo que uno necesita analizar es entender las palabras clave. Grábense eso acá. Cuando vayan al IFES a presentar las preguntas de sociales, piensen siempre en palabras clave. Las palabras clave que les van a decir cuáles son las opciones, qué dice cada opción, qué dice la pregunta, qué dice el contexto, y a partir de ahí analizar. Ustedes se pueden demorar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, de acuerdo a la pregunta, y así mismo responder. Pero en este caso, ustedes se van a dar cuenta, ay, no, es que me da pereza leerlo. Muchachos, en este caso ustedes tienen que analizar y utilizar la cabecita. ¿Qué les recomendaría yo? Que en este caso, cuando ustedes vayan a la sección de sociales, que tienen que leer y tienen que analizar de acuerdo al método, lo hagan, pero no se preocupen, créanme. Cuando ustedes utilizan el método de forma más consciente, más tranquila, obviamente yo aquí porque yo soy profesor y trato de explicarles y trato de animarlos para que ustedes digan, "Ah, sí, claro", pero obviamente si ustedes se van tranquilos y se van con la mente de pensar, ah, bueno, sí, voy a utilizar esto, les va a ir súper bien. Entonces, muchachos, 10ª parte concluida, es decir, hemos respondido 50 preguntas de sociales tipo IFES. Cualquier duda, cualquier inquietud, saben que ahí están mis redes sociales, por ahí me pueden preguntar, igual aquí en el video pueden preguntar, pueden resolver, pues, lo pueden hacer sin ningún compromiso, si quieren descargar el video, si quieren, no pasa nada. Lo importante es que ustedes utilicen esto y les vaya un 100 de 100 en el IFES. Entonces, si es así y les ha gustado estas primeras 10 partes de contenido, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse, compartan, inviten, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Esa es la idea. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarme en estas primeras 10 partes, en esta primera temporada que vamos a subir, yo creo que a finales de enero, inicios de febrero, para que ustedes aprendan y puedan sacar 100 de 100 en sociales y ciudadanas. Un abrazo, a rockear siempre y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias por acompañarme. ¡A rockear!